Este caso que se presentará a continuación está basado en hechos reales por una familia que vivía en California en el año de 1993. Los nombres serán netamente ficticios para erradicar algún tipo de inconveniente con los familiares existentes. La familia Sandoval cumplía 3 años de haberse mudado a su nueva casa. Estaba conformada por la madre de nombre Sofía, el padre de nombre Leonardo, el hijo mayor de nombre Miguel, mientras que la hija menor de nombre Jimena. Es importante que logren memorizar los nombres de cada uno de ellos para que la experiencia sea mucho más entendible con cada situación que se presente en adelante. Todos tenían deberes en su casa. Sofía era quien se encargaba de los quehaceres en el hogar. Su trabajo no era tan sencillo que digamos. Atender a la familia con las comidas respectivas en cada turno era una tarea difícil y cansado. Leonardo, el padre, se encargaba de transportar mercadería en una antigua camioneta que le heredó su padre hace muchos años. Miguel, siendo el hermano mayor, estudiaba ingeniería en una conocida universidad. Los días libres ayudaba a su padre con el transporte de mercadería, que en ocasiones era importante, pues su padre tenía que cargar cosas pesadas y eso demandaba de la ayuda de otra persona que, en los días libres, tenía la ayuda de su querido hijo. Jimena, por su parte, iba a la escuela en 5º año. Tenía en mente estudiar medicina. La familia era muy unida. Siempre fueron personas gentiles con los demás. Nunca faltaron el respeto a ninguno de sus amistades, tampoco a sus vecinos. La educación y los buenos valores reflejaban en sus padres, quienes desde pequeños fueron educados estrictamente, lo que permitió que años posteriores fueran un ejemplo a seguir para sus hijos y para muchos quienes compartían momentos gratos junto a ellos. Por otra parte, a metros de distancia vivía otra familia quienes muchos rumoraban dedicarse a hacer prácticas oscuras. Desarrollaban todo tipo de actos inhumanos. Todos los temían por tener la fuerza y la capacidad de poder efectuar diferentes trabajos demoníacos en contra de quienes entorpecieran su tranquilidad o les jugaran una mala pasada. En aquella casa vivían 3 personas: Mariana, quien era la madre, Diana, la hija mayor, y Laura, la consiguiente. El padre había perdido la vida por un supuesto hechizo quien lo hizo Mariana, la esposa. Según se decía, que el esposo se había acostado con una jovencita de aproximadamente 22 años, que al enterarse Mariana no contuvo la paciencia y terminó con acabar con la vida de su propio esposo. La policía lo tuvo detenida por 3 días, lo cual, no encontrando pruebas suficientes que la inculparan de tal homicidio, fue puesta en libertad con todos sus derechos legales que le correspondían. Las hijas, por su parte, estaban de acuerdo con su madre. En el entierro nunca lloraron ni se lamentaron por la pérdida de su padre. Siempre trataron de inculpar todo acto que pudiera vulnerar la libertad de su querida madre. Meses posteriores, al no encontrar pruebas e indicios suficientes para acusar a Mariana de un posible homicidio a su esposo, las autoridades decidieron archivar el caso y dar por olvido este macabro suceso. Una mañana tan temprana, para ser exacto, a las 7, Leonardo preparaba su camioneta para ir a trabajar como de costumbre. En eso se percata que, por las afueras de su casa, había una especie de tierra muy extraña esparcido precisamente donde lavaba su camioneta, pero al no tener tiempo no lo hizo caso y lo dejó pasar, pensando que se trataba de algunos niños que al pasar pudieron arrojarlo. Siguieron pasando los días y Leonardo cada vez encontraba más y más tierra, pero no comprendía el porqué. Harto y con la curiosidad de saber quién o qué cosa arrojaba esa tierra fuera de su casa, decide poner cámaras de seguridad y de esa forma poder saber quién era el causante de todo eso. Al día siguiente ya no volvió a encontrar tierra, pero lo que sí encontró fueron 2 aves muertas que se encontraban decapitadas. En ese instante le pareció algo extraño y penoso ver a esos 2 animalitos en tal situación, pero no se le dio por revisar su cámara. Al anochecer de ese mismo día, al llegar a casa e ingresar,
Había visto un ave que estaba sobre su pared mirándolo. Sintió escalofríos, pero Sofía le estaba llamando para la cena, lo cual sin importancia decidió olvidarlo. Al amanecer, nuevamente muy temprano, volvió a encontrar una sustancia blanca regada en forma de cruz en el suelo. El susto en ese instante se apoderó de él, lo cual ya no quiso silenciar más y contó a su mujer. Ambos miraban sorprendidos esa sustancia y Sofía se percató que era nada más y nada menos que sal de cocina. Sofía dijo a Leonardo: «Amor, esto es muy extraño. Esto es sal. ¿No te diste cuenta quién lo arrojó?». Leonardo respondió: «No, cariño. De hecho, últimamente he estado encontrando tierras extrañas aquí mismo, pero no se me hizo tan extraño, pues porque pensé que alguien de pasada lo pudo aventar. Por curiosidad quería saber quién era el que arrojaba esa tierra, por eso mismo puse las cámaras. Vamos juntos a verlo porque esta sal en cruz no me parece muy normal». Ambos fueron y revisaron las cámaras. Se percataron de una muchacha de aproximadamente unos 20 años para ser exacto. Había llegado con una bolsa y arrojó la sal. Pero eso no fue lo más aterrador que pudieron observar, sino que precisamente en la grabación, aquella muchacha se quedó mirando fijamente y sin movimiento alguno hacia la cámara por un tiempo aproximado de unos 30 minutos, y luego de la nada, se convirtió en un ave parecido a un guajolote. Estiró sus enormes alas y salió volando en dirección a la cámara. Leonardo y Sofía se toparon con un buen susto, ya que estaban tan pendientes de la pantalla que pensaron que en realidad esa ave venía hacia ellos. Esta escena dejó totalmente aterrada a la familia, porque nunca en su vida habían tenido una experiencia tan aterradora como esta. Cada día que pasaba, observaban las cámaras y siempre podían ver a esa misma muchacha, parada, inmóvil y mirando fijamente hacia las cámaras, que luego se convertía en diferentes tipos de animales y se marchaba rápidamente. Un fin de semana, Leonardo despertó como de costumbre, preparó sus cosas y al encender su camioneta, se percató que no prendía. Su motor hacía el esfuerzo posible, pero no lograba prender, como si el arrancador estuviera malogrado, o eso pensó Leo. Trató de ver el problema y verificar las posibles piezas que estuvieran fallando. Quizá algún cable hubiera podido quemarse, pero no pudo encontrar el problema. Leo pensó que un día sin trabajar le podía afectar económicamente, así que inmediatamente llamó a un mecánico para poder ayudarle con su problema. Para su mala suerte, todos se encontraban ocupados y no podían ayudarle en ese momento, pero hubo uno de ellos que le dijo que por la tarde podía ir a su casa para solucionar su problema. Sofía pensó que por ser una camioneta antigua era muy normal ese tipo de problemas, pero Leo no pensaba lo mismo, porque le explicó que recientemente había dado mantenimiento a las piezas. Por la tarde, minutos antes de llegar el mecánico quien arreglaría el supuesto problema, Leo se dirigió hacia su camioneta y trató de prenderlo. Para su sorpresa, prendió con normalidad. Algo tan extraño que no podía explicar cómo fue que pudo solucionarse el problema de un momento para otro. El mecánico llegó, pero Leo le explicó que ya se había arreglado, lo cual terminó cobrándole por el dinero que había gastado en su pasaje y por el tiempo que lo había hecho perder. Leonardo, un poco insatisfecho por el dinero que había pagado por nada, se agarraba la cabeza una y otra vez. No podía entender cómo fue que la camioneta se solucionó de la nada. Ese día, en vez de ganar, perdió mucho dinero por el día que no trabajó y por lo que le cobró el mecánico. En la cena estaban todos reunidos cuando en eso, Jimena les platica de algo que le había ocurrido la noche anterior. Ella estaba descansando, eran como las 2 de la madrugada, cuando en eso despertó porque escuchó gritar unos guajolotes muy cerca de ella. Miró a todos lados, pero todo estaba tranquilo. Un simple sueño, dijo ella, cogiéndose la cabeza. Estuvo unos minutos pensando. No podía coger el sueño, pero de la nada, por los orificios debajo de su puerta pudo apreciar una luz muy amarillenta. Era algo que causó intriga. Se levantó lentamente y muy silenciosa, pues quería saber el origen de eso o qué cosa era lo que alumbraba. Y esa luz venía desde la ventana que daba hacia la calle.
Caminó unos pasos hacia la ventana y se fijó que al fondo, entre unos árboles escondidos en medio de la oscuridad, parte donde la luz pública no llegaba, se veía claramente una luz muy brillante. Era como un foco a punto de quemarse. Parpadeaba dando luz y se oscurecía. Pero lo escalofriante es que cuando la luz se apagaba, esa parte se quedaba oscura y claramente Jimena podía ver un bulto negro, como el tamaño de una niña. Jimena estaba asustada cuando en eso la luz se apagó por completo. Ahí se veía ese bulto negro, pero no se movía. Pasaron unos minutos muy tensos y comenzaron a aullar los perros de los vecinos. Jimena entró en miedo y mejor prefirió ir a su cama. Allí estaría más segura de lo que fuera que estaba en la calle. Luego de terminar de contar lo que había pasado, sus padres le recomendaron rezar antes de acostarse para que de esa forma lograra conciliar mejor su sueño y así evitara pasar algo similar. Los problemas de la familia siguieron en aumento. Cada día veían extrañas presencias que se figuraban como animales y luego desaparecían entre la penumbra de la noche. Su economía cayó cuando Leo tuvo un accidente vehicular. Había perdido un brazo y por lo tanto, le era imposible trabajar para mantener a su familia. Su camioneta fue vendida por partes, ya que no tuvieron dinero suficiente para arreglarlo. Jimena y Miguel dejaron los estudios porque no alcanzaron a pagar las deudas que tenían con dichas universidades. Los problemas y las desgracias se habían apoderado de aquella familia, que a decir verdad, todos tuvieron que trabajar para sustentar sus gastos. Unos meses después les llegó un correo del banco, donde se les daba un aviso que iban a perder la casa si no pagaban las deudas pendientes que tenían. La familia estaba tan desesperada que un día de esos, Miguel se topó con un libro de magia negra. Pensó que vender su alma al diablo sería una mejor opción y podrían salir adelante de esos problemas económicos que tenían. Trató de buscar por todos lados libros de magia negra y pactos demoníacos, donde le enseñaran algún ritual para vender su alma a cambio de mucha riqueza, pero todo se puso en su contra y al final de cuentas, no llegó a encontrar nada relacionado a ello. Una noche mientras caminaba en dirección a su casa, se percató que Diana, la hija mayor de la vecina, iba en su delante. Se le hizo muy extraño puesto que era demasiado tarde como para que una mujer anduviera sola esas horas. Trató de seguirla y cuidarla detrás mientras llegaba a su casa, pero 5 cuadras antes ingresaron por una calle muy angosta y oscura. Miguel siguió caminando y con mucho cuidado trató de doblar la esquina. Diana estaba a punto de voltear la calle, cuando de su bolsillo sacó un bulto y lo arrojó al piso antes de doblar. Miguel en un principio creía que por equivocación lo había arrojado o que de casualidad se le había caído. Avanzó los pasos y recogió el bulto. Era una bolsa oscura que estaba bien envuelto con un hilo rojo. Dentro de aquella bolsa había una foto y un muñeco que figuraba ser su papá. El muñeco tenía unos alfileres incrustados por todo el cuerpo y un brazo no lo tenía, igual como su padre estaba en realidad. Todo eso provocó a que fuera a su casa inmediatamente a enseñar y contarlo todo. Cuando estaba a punto de llegar a casa, se presentó un perro de esos de raza pitbull que muy rabioso quería atacar a Miguel y no lo permitía cruzar. Miguel, muy asustado, trató de retroceder lentamente para dar la vuelta a la otra calle y así evitar a que ese perro le hiciera daño. Esperó unos 10 minutos y el perro desapareció. Rápido ingresó a casa y contó lo sucedido. Los padres entraron en miedo y cada uno iba recordando todo lo que había estado pasando, desde la extraña tierra que aparecía fuera de la casa hasta el último accidente que tuvo el papá. Ellos no podían creer todo eso, porque ellos no habían tenido ningún problema con esa familia. Aquel muñeco estaba tan claro que representaba ser el padre. Se trataba de un trabajo de brujería que, por desgracia, le había costado el brazo a Leo. Esa noche no durmieron tranquilos, pensaban muchas cosas que había estado pasando y ellos, sin darse cuenta, no le habían tomado interés. Al amanecer, todos levantaron a hacer sus quehaceres, pero esta vez más precavidos, pues ya sabían toda la verdad del por qué tantas desgracias en estos últimos meses. Se acercaban las fechas de Día de Muertos y, como es de costumbre, las brujas suelen sacrificar animales y uno de ellos son los gatos. Jimena, por lo regular, era muy amante de los gatos y cada que encontraba por la calle les brindaba comida.
Una noche, al estar a punto de acostarse, escuchó unos maullidos de gatos como si estuvieran en peligro. Decidió salir hacia la calle. El frío y la neblina de la noche causaba escalofríos a cualquiera que caminara entre sus solitarias y silenciosas calles. Caminó en dirección hacia la casa de aquella malvada familia que, como se dijo, eran los causantes de tanta desgracia en la familia Sandoval. Jimena se acercó a observar por unos orificios que tenían entre la puerta y el adobe. Se percató que ambas mujeres estaban haciendo un ritual, sentadas alrededor de un círculo que detenidamente reflejaba ser un símbolo diabólico. Entre ellas tenían a un gato negro y a un blanco. Estaban totalmente amarrados. Aparte de ello tenían 6 veladoras. Jimena esperó como 10 minutos cuando Laura, la menor de esa familia, se levantó y tomó al gato negro, mientras Mariana, la madre, tomó un cuchillo y lo incrustó en el cuello con mucha furia. La escena fue muy desgarradora que inmediatamente al terminar de degollar la cabeza de ese pobre animal, Jimena no dudó en pegar un grito de terror. Esa escena fue muy fuerte para Jimena, ver a un pobre animal siendo sacrificado para cosas demoníacas. Después del grito, la familia se percató que alguien estaba pendiente de ellas mientras realizaban su macabro acto. Se levantaron inmediatamente. Jimena corrió desesperada hacia su casa, dio aviso a sus padres de lo sucedido. Los padres se asustaron y reprendieron a Jimena por qué había hecho eso, sabiendo del problema en que se estaba metiendo. Leo sabía que lo mejor para todos era abandonar esa casa lo más pronto posible, pues sabían de lo que eran capaces de hacer la otra familia, por lo que decidieron marcharse de ese lugar y comenzar de cero nuevamente en la ciudad de donde habían provenido. Pasaron unos meses, la familia sentía que volvía a vivir. Los problemas se habían esfumado de su vida. La vida económica les regresó y pudieron salir adelante. El trauma que tenía Jimena obligó a que los padres la llevaran con un especialista y lograra de a poco recuperar emocionalmente su tranquilidad. Pasaron no más de 3 meses cuando un amigo de Leonardo le llama para contarle que Sofía había fallecido y que antes de su muerte había sufrido de la peor manera. Los vecinos más cercanos la habían escuchado a todas horas quejarse aterradoramente, como si algo le hubiera afectado en el cuerpo. No se sabe en sí por qué murió, pero muchos afirmaron que había hecho un trabajo para una persona, lo cual hizo mal y todo lo que había programado para la otra persona se le pegó a ella, haciéndola sufrir en carne propia todo el daño que había hecho a otras personas. Por su parte, sus hijas se marcharon de esa casa con destino desconocido, pero lo interesante de esta historia es que la familia Sandoval pudo salir bien de esta batalla que casi lo tenía perdida. Leo, para su mala suerte, llevó la peor parte, pero a pesar de ello, siguió adelante con toda su familia.